es cuidarnos más. Primero tu salud. Y estamos en la comunicación con nuestra invitada, la licenciada Alexandra Márquez, nutricionista. Buenas tardes, bienvenida, exitosa. Buenas tardes, mucho gusto, Katiuska. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un tema importante y es lo que viene ocurriendo con nuestro cuerpo, principalmente con el órgano del estómago, con la dieta. Y es que el colesterol, los triglicéridos son importantes para poder definir el estado de nuestro cuerpo y también evitar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Cuéntenos, por favor, ¿por qué en los últimos años se registran enfermedades como el cáncer, cáncer al estómago, cáncer de colon? ¿Por qué esto no ocurría hace algunos años? ¿Será que la mala alimentación, las dietas que realizamos no son buenas para nuestro cuerpo? En verdad es un conjunto de cosas. Por ejemplo, se ha visto que hay más alimentos procesados, más carnes ahumadas, más consumo de alcohol. También se ha visto un mayor consumo de azúcares. Todo esto conlleva que haya un aumento de colesterol, triglicéridos, como bien mencionabas. Esto aumenta el perímetro del abdomen, es decir, que hay mayor perímetro en la cintura. Y esto puede conllevar una resistencia a la insulina. La combinación de estos factores se le conoce como síndrome metabólico y esto se asocia con enfermedades crónicas que pueden desembocar en un cáncer. Se ha visto, por ejemplo, que el 40% de los tipos de cáncer que existen se pueden reducir. Mejor dicho, la alimentación adecuada va a prevenir la aparición de un 40% de cáncer. Entonces, tanto la inclusión de frutas, verduras, mejorar el consumo en general de alimentos y mayor movimiento, menos sedentarismo, va a permitir a prevenir ese tipo de condiciones. Ahora, por favor, ¿podría explicarnos qué son los triglicéridos, qué es el colesterol alto y cómo podemos evitarlo? El triglicérido y el colesterol son unos tipos de grasa que usualmente están en el cuerpo de forma natural. El problema es cuando están en exceso. Cuando uno consume un excedente de azúcares, sea agregados como azúcar, panela o en todo caso agregados, llámese gaseosas o productos procesados, el cuerpo agarra toda esta energía que está en excedente si se consume con mucha frecuencia y empieza a producir lo que se conoce este triglicérido. Este triglicérido, cuando está en el cuerpo en cantidades muy elevadas, empieza a generar una consideración que se llama placas de ateroma. Estas placas son como unas cositas que se van adheriendo a las arterias por donde pasa la sangre. Y el problema es que cuando más se adhieren, hacen que esta arteria, que es muy flexible por donde se traspasa todo lo que es los nutrientes, empieza a estrecharse a tal punto que en algún momento puede generar problemas como lo que es la dificultad del paso de sangre y nutrientes. Y esto puede conllevar a una inflamación. La inflamación, cuando se mantiene por mucho tiempo, va a hacer un daño en el ADN. El ADN es la estructura básica de nosotros. Y si esta estructura básica se altera, nos predispone a muchas enfermedades y una de ellas es el cáncer. Así es. Ahora, ¿cuáles son los síntomas si tenemos presencia de colesterol y triglicéridos, como usted ya lo ha mencionado, en gran cantidad en nuestro cuerpo? Usualmente se relaciona con dolor de cabeza, zumbidos, oído. También a veces pueden generar como que plaquitas en la parte de los párpados, en la parte baja del párpado también, que es prácticamente característico de personas con muy elevado contenido de colesterol y triglicéridos. Pero más allá de eso, de percibir, es también ver cómo está nuestro perímetro del abdomen, cómo está su cintura. Se recomienda que en hombres no supere los 90 centímetros y en mujeres no más de 80. Según la guía que podamos buscar, más o menos esos son los rangos. Pero hay que tener presente también que estos exámenes que podemos ver en sangre es bueno que lo realicemos anualmente, porque una persona puede ser delgada, aparentemente considera ella misma que come bien, y en sangre vemos que los valores son totalmente diferentes. Entonces, el físico no necesariamente coincide con lo que uno ve en estos valores, sobre todo las personas más delgadas que comen un montón y no ven aumento de peso y se confían, y eso puede ser un riesgo para ellos también. Eso quiere decir que la dieta es un factor determinante para poder tener o evitar las enfermedades crónicas como el cáncer. Frente a ello, ¿qué podemos hacer si es que ya tenemos problemas como el colesterol alto, los triglicéridos? ¿Podemos revertir los efectos? Claro que sí, en verdad el cuerpo es súper noble
Y para eso, las grasas, vamos a preferir aquellas que son grasas que nos aporten más beneficios. Por ejemplo, palta, aceitunas, aceite de oliva, van a ser una buena fuente, como también los frutos secos, nueces, pecanas, entre comidas en cantidades no excesivas, por ejemplo, un puñito de nueces pecanas, un puñito de aceitunas, ¿no? Entonces, todo en cantidades moderadas. Luego, también tenemos que considerar el tipo de carne que vamos a consumir, preferible carnes blancas, llámese pollo, pavita, sin la piel para que no agregue excedentes de grasa, y si vamos a consumir carnes rojas, que estas sean de forma esporádica. Puede ser mejor carne de cerdo antes que la carne de res, porque la de cerdo se puede separar la parte grasa de la parte magra. Y si hablamos de carne de res, en todo caso que sea un guiso antes que una fritura, que sea una panada, ese tipo de cosas. Y también cuando hablamos de alimentos que pueden elevar muy fácilmente el colesterol, también hablamos, por ejemplo, de los mariscos, los langostinos, los camarones, estos elevan muy rápido el colesterol y el triglicérido. Y, por ejemplo, el cangrejo no lo hace, entonces tal vez las personas que les gusta más irse por el cangrejito. Y si hablamos también de otro factor que se come mucho también, es la sangrecita y las vísceras en ocasiones. La sangrecita no eleva el colesterol, entonces es un buen alimento, pero por ejemplo mondongo, borracha, anticucho, esos alimentos sí. Si alguno tiene la costumbre y le gusta, no tiene por qué prohibirlo, pero vamos a bajar la frecuencia. Esto en cuanto a cárnicos. Pero también hablamos de alimentos que son base y que no deben faltar. Me refiero a las verduras. Estas verduras no deben ser solo cuando alguien quiere bajar de peso. Cada color aporta un antioxidante, un beneficio, y se recomienda que sean 3 colores de estas verduras en los platos principales. No tiene por qué ser fresco, puede ser cocido, al horno o a la plancha, para que sea un poquito más variado. Ahora, se usa también las vísceras para aumentar el hierro en el cuerpo, en la sangre, pero ¿cómo debería ser la preparación de estas vísceras? Puede ser un guiso, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede hacer sangrecita, incluso ya las venden casi hechas, se puede calentar, un poquito de aceite, no como que un baño en aceite, sino un par de gotitas, se puede hacer un aderezo básico para que tenga un poco de sabor. Si se va a presentar en alguna otra preparación, hay hamburguesas, hay mazamorras, hay croquetas, entonces se puede, pero podemos controlar la cantidad de aceite que se le va a agregar. Ahora, por ejemplo, si consumimos huevos, siempre ha habido ese mito, ¿no? De que la yema, bueno, tiene un nivel de grasa y eso puede aumentar nuestro colesterol. ¿Esto es cierto, doctora? No del todo. El huevo es uno de los alimentos más nobles, más buenos y más nutritivos Alto que consumo en podemos proteína. encontrar. Sí, proteína de primer nivel. Con un solo huevito el cuerpo está feliz en cuanto a proteína. Pero hay que considerar que la yema sí tiene colesterol, sin embargo, la mayor cantidad de grasa que tiene esta yema casi no se absorbe. Y al contrario, tiene beneficio a nivel visual, tiene zeaxantina, y esto ayuda a que la visión sea potente, sea mucho mejor. Y también tiene lo que es agregados que nos permite que las grasas internas que tenemos en el cuerpo se regulen, estén súper bien. Lo que hace que tal vez pueda predisponer es, por ejemplo, que este huevo tal vez se estofría, se desfría y se acompañe con otros agregados, ¿no? Pero si hablamos, mucha gente dice, el huevo va a hacer malo el colesterol, pero ¿quién realmente come tanto huevo en Perú? Ahora, Nadie. pero hay personas que siguen una dieta de comer 5 o 6 huevos. ¿Esto es viable? ¿Usted lo recomienda de repente 3 con yema, 3 sin yema? Yo sí recomiendo el consumo de yema, puede ser 2 unidades, depende de cada persona, para eso hay que evaluar sin consulta, pero el consumo de yema de huevo no tendríamos por qué tenerle miedo. Más bien deberíamos como que fijarnos qué otros alimentos podrían generar problemas, y uno de los cuales pongo mucho énfasis son los embutidos. El chorizo, el jamón, el chicharrón, ese tipo de chicharrón, salchicha guachana, ¿no? Esos alimentos sí hay que tenerles más atención que el propio huevo. O las harinas, es ¿no? noble. O las harinas finas, los pasteles, el pan. Las galletas, ¿no? Las que vienen con relleno, eso es pura manteca. Se puede comer, pero con moderación. Y también lo que es mantequilla, margarina. Si bien puede ser algo rico, un pan con mantequilla calentito, bien, pero algo constante, y una persona que tiene este riesgo de colesterol y todo ello, mejor vamos a limitarlo, más no eliminarlo.
¿Y existe una edad donde ya nuestro cuerpo es más vulnerable a tener colesterol y triglicéridos? ¿O le puede pasar a una persona de 15, 14 años, 30, 50? En verdad le puede pasar a cualquiera según sus hábitos, pero sí es cierto que las mujeres tenemos algún riesgo cuando, por ejemplo, entramos en la perimenopausia y menopausia, porque los estrógenos nos protegen del factor cardiovascular, nos protegen un montón. Entonces, cuando estas hormonas femeninas empiezan a cambiar su funcionamiento normal, tenemos mayor tendencia a acumular este colesterol, entonces mayor énfasis ahí, pero eso no quita Mejorar que la dieta. nadie se cuide. Ajá. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Alexandra Márquez, nutricionista. Gracias por esta información. Una buena dieta para evitar enfermedades crónicas como el cáncer. 12:27, vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Exitosa, la voz que integra el Perú.